Hola y bienvenidos al resumen de esta semana. Esta semana vamos a hablar de algo que todos deberíamos de tener. Vamos a hablar de la fe. La fe es algo que es fácil de pronunciar, difícil de explicar y aún más difícil de vivir. Pero es importante que lo hablemos porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice así en Hebreos 11:6, se lo voy a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una idea errónea en derredor de la fe y nosotros la deducimos a partir de la experiencia bíblica. Nosotros vemos a los héroes de la fe y nos damos cuenta que han obedecido a Dios ciegamente. Entonces nosotros tenemos esta idea de que fe es obedecer ciegamente. Bien es cierto que hacer lo que Dios manda viene a ser el resultado de tener fe en Él, pero hay algo que está exactamente en medio del momento en el que el Señor confía su plan y el que lo escucha lo ejecuta. Esto se llama confianza. Confianza. Es bien importante, ese es el tema, esa es la palabra clave. El Señor confía en lo que quiere que se haga. La persona que lo escucha, primeramente, tiene que creer que el Señor existe. Y segundo, tiene que confiar en lo que Él está pidiendo hacer. Dos elementos que nos llevan a funcionar en la fe. Nosotros ponemos nuestra confianza diariamente en cosas. No nos damos cuenta, lo hacemos automáticamente. A mí me encanta el ejemplo de la silla. Todas las personas van a un restaurante, a una oficina, a cualquier lugar. Lo primero que hacen es alar una silla y se sientan en ella. En ningún momento se paran frente a la silla a cuestionar qué clase de materiales son con los que la silla ha sido hecha. Tampoco se ponen a cuestionar al fabricante para saber si él la ha estructurado de una manera que pueda soportar su peso. Confiamos en cosas. Cuando yo voy en el carro, yo confío en que el medidor del combustible me dice exactamente cuánta gasolina me queda. En la clase de esta semana se nos pidió hacer un ejercicio con una brújula. Una brújula nos indica la dirección y confiamos que nos está diciendo la verdad y vamos en esa dirección. Confiamos en cosas, pero cuando Dios nos pide confianza en Él, nos pide fe. Tenemos la desfachatez de a veces hasta pensar que no existe. Cuando todos los indicadores que tenemos alrededor de nosotros nos están mostrando que hay un Dios. Por ejemplo, la Tierra. La Tierra está a una distancia del Sol, la cual hace posible la vida. Si estuviera más cerca, nos quemaríamos. Si estuviera más lejos, nos congelaríamos. Además, está inclinada exactamente lo necesario para que al girar haya estaciones, las cuales vienen a permitir que la Tierra produzca los elementos que nos dan la subsistencia. También este movimiento de rotación permite la noche y el día, que son elementos necesarios para trabajar y para dormir. Nos damos cuenta de que todo esto es la obra de alguien que nos ama. Pero elegimos pensar que somos un accidente cósmico. Eso no es de esa manera. Pero, sin embargo, la fe también implica algo más. Implica no ver. Tú tienes fe en que la silla te sostiene porque la estás viendo. Pero la fe conlleva elegir creer en algo que no podemos ver. Y yo sé que eso es bien difícil para muchos. Yo veo de que el Señor es puesto en tela de duda. Y yo sé que a las personas les cuesta confiar. No pueden confiar en otras personas, prefieren confiar en los instrumentos porque los instrumentos vienen a ser fieles, pero las otras personas pueden llegar a ser infieles.
y tienen este mismo concepto en relación del Señor, porque dicen, el Señor me ha fallado, igual que las personas. Yo le he pedido algo que yo pensé que era justo y Él no me lo dio. Resulta de que nosotros tenemos una visión miope de las cosas. Creemos que algo es justo y que algo debería de ser otorgado, pero el Señor en su gran sabiduría elige concedernos algunas cosas y no concedernos otras, porque los beneficios son más que el sufrimiento y el dolor por el que atravesaríamos. Pero eso no lo comprendemos en el momento en el que atravesamos por el dolor. A veces esta clase de pruebas lleva a las personas a perder la fe, cuando lo que realmente debería de hacer es fortalecerla. A mí ha habido muchas veces que el Señor no me ha contestado las oraciones. Cuando mi papá estaba enfermo de muerte, yo le pedí a mi Padre Celestial que le salvara la vida a mi padre. Yo pensé que era justo, pero Él decidió no hacerlo. Y esto vino a fortalecer mi fe, a darme cuenta de que Él sabe lo que está haciendo y que Él tiene control de todas las cosas y que a pesar del dolor y del sufrimiento, Él sabe mejor lo que debe de suceder. Y que ese dolor y ese sufrimiento me llevó a mí a acrecentar mi fe. Yo pienso de que debemos de fortalecer la fe, a pesar de lo que nos esté aconteciendo. Debemos de creer y de confiar en el Señor. Dice Juan 20:29. Bueno, en Juan 20:29 nos dice nuestro Señor Jesús de que somos bienaventurados los que no hemos visto, pero que hemos creído. Ese elemento invisible en el cual nosotros creemos es el que nos hace bienaventurados delante del Señor. Continúa creyendo. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.